Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan a esta edición de Semana Noticias. En esta oportunidad tenemos dos invitados muy importantes, muy especiales, muy cercanos a esta casa editorial, el doctor Guillermo Fernández de Soto y el doctor Andrés Rugeles. Ellos son presidentes y vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, un organismo que aporta al debate y a la construcción pues, de toda esta política exterior que necesita Colombia. Les doy la bienvenida a Semana. Muchas gracias, es un honor estar aquí contigo. Cristina es una de nuestras más fervientes asistentes a las tertulias que hacemos una o dos veces al mes. Ella nos ha acompañado y nos ha además iniciado todo el tema de la publicidad de la fundación, del CORI y sobre todo de este libro. Y por supuesto de los dos libros anteriores. Es un proyecto que el doctor Rugeles me invitó a que lo acompañara y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, Cristina, Doctor Rugeles, muchísimas bienvenido gracias a por la Semana. invitación y un gusto estar con ustedes y compartiendo las ideas del libro Colombia Global. Bueno, pues justamente estamos acá hablando de este libro, Colombia Global, que pues es una especie de manual de política exterior que será muy útil para la persona que llegue a la presidencia a ocupar este 2026-2030. Evidentemente, en este gobierno de Gustavo Petro hemos vivido quizás pues uno de los frenesis más grandes de las relaciones internacionales, no solamente por la posición del presidente Gustavo Petro, sino por esta coyuntura mundial que estamos atravesando, por la llegada de Donald Trump, por pues, todas las pujas internacionales, por el rol, digamos, del tan cuestionado del multilateralismo. Y quisiera comenzar preguntándole, doctor Fernández, ¿por qué escribir este libro? Durante el tiempo que hemos estado asistiendo a universidades, hablando con estudiantes, con empresarios, porque déjeme decirle, este libro tiene un sentido de bien público muy grande. Este libro no es para nosotros, es un bien público para el país, para que la gente del país entienda la importancia que tiene hoy en día en este mundo tan complejo la política internacional. De manera que tomamos la decisión, y es el tercer libro, el primero que es obra del doctor Rugeles, y los otros dos en que hemos compartido pues, nuestros 20 años de trabajo conjunto y la experiencia de muchos años en los temas internacionales y en el tema específico de la Cancillería. Pues yo tengo el honor y el privilegio de contar que Andrés fue mi jefe de gabinete cuando yo fui canciller, y es muy difícil encontrar otro jefe de gabinete como él. Él es un gran investigador, es un estupendo ser humano y es un trabajador incansable. De manera que eso es lo que nos ha permitido pues, dedicarnos a eso. Pero había simplemente una frase. Yo creo que la gente joven estaba esperando que que hubiera de dónde aprender de la historia de la política exterior y hacia dónde debe ir hoy Colombia en un mundo pues tan diferente como el que el gobierno de Petro nos va a dejar en política internacional. De manera que esa es la razón. Pero ahora podría en otra pregunta explicarle los principios que gobiernan este libro. Quiero antes preguntarle al doctor Rugeles por la tesis con la que comienza este libro, y es que el próximo presidente va a recibir algo que ustedes denominan la pentacrisis. ¿Qué es eso? Bueno, la pentacrisis es el punto de partida del libro y algunos analistas en Colombia se enfocaron muchísimo únicamente en 4 elementos. Hablaban de una crisis en el tema financiero o fiscal de Colombia, en el tema salud, de energía y de seguridad. Y nosotros levantamos la mano y dijimos, ojo, acá hay una quinta pata en la mesa, que es la política internacional, que el gobierno de Petro la deja en crisis. Y es evidente todo el tema de relaciones con los países vecinos, nuestra participación multilateral. Y a partir de estos elementos se construyó esta propuesta del libro, que muy bien como señalaba el doctor Fernández Soto, es una propuesta para el país, está abierto a todas las campañas, al sector privado, a la academia, a todo el país, para que podamos construir entre todos una política internacional que le garantice a Colombia el lugar que se merece en el mundo. Doctor Fernández de Soto, usted pues es una de las personas quizás con mayor trayectoria en el servicio pues, de política exterior de Colombia, fue canciller, fue embajador
ante Naciones Unidas. Y quisiera preguntarle por algo que usted me dijo en una entrevista el año pasado y que un poco retoma en este libro, y es una crítica hacia cómo se ha llevado la política exterior colombiana en Colombia, que usted pues la última vez me dijo que era un error histórico. Y quisiera que usted me cuente, nos contara a todos nosotros cómo deja el gobierno Petro esa parte tan importante que es el servicio diplomático colombiano y sus relaciones con otros países. Sí, es una crítica, pero al mismo tiempo es un consejo, ¿no? Porque ha sido muy difícil el diálogo con el presidente, con su equipo de gente, pero la política exterior tiene que ser una política que tenga una estrategia para defender los intereses nacionales totalmente clara, coherente, de largo plazo. Aquí lo que hemos mirado con mucho cuidado son, en nuestra opinión, los principios que deben guiar la política internacional. El primero es uno que acuñamos en otro libro, que es el Respice Omnia. Respice Omnia es mirar el universo, mirar el conjunto. Uno no puede, como Colombia, pensar que tiene ya todo hecho pues para salir al mundo a decir, no, somos los líderes de América Latina. No, la verdad es que hemos cometido errores. El primero de ellos, de todos los líderes que se ocupan del tema internacional en Colombia, que fue la destrucción del consenso interno en política internacional. Un país que no tiene un consenso interno político muy bien logrado, pues no logra defender bien los intereses del país. De manera que el Respice Omnia para nosotros ha sido un determinante de hacia dónde vamos. Lo otro es que, claro, hay unos principios que son importantes, el respeto al derecho internacional, y ese sí que es un tema en el que yo me dediqué a trabajar en la Cancillería durante 4 años. No era fácil el momento. Nosotros llegamos al gobierno pues con una discrepancia muy grande, simplemente por razones de política interna, con el presidente Samper, por ejemplo. Y tomamos la decisión con el presidente Pastrana de que nos íbamos a mantener neutrales, que íbamos a compartir con todo lo que estábamos pensando hacer desde la Cancillería. Y la verdad es que ese consenso se logró mantener durante esos 4 años. Lamentablemente después se rompió. Una política exterior que no represente el consenso interno del país está llevada a cambios o a equivocaciones muy grandes en lo que debe ser la inserción del país en el mundo de hoy. Doctor Rugeles, el presidente que llegue pues tendrá que asumir unos desafíos muy grandes y unas realidades muy complejas. Quizás pues la mayor es la de Venezuela. Cuéntenos usted cómo ve que tiene que ser ese abordaje o esa aproximación Bien. al proceso que está viviendo este país. A propósito de Venezuela y con la pregunta y respuesta anterior, yo acá quisiera enfatizar que es muy importante que esta política exterior tenga principios, tenga valores, porque son los que marcan las líneas rojas. De lo contrario, si uno pensara en una política exterior que solo defiende ciertos intereses, lo que podemos caer es en el vacío. Y en algunos casos, cuando se privilegian intereses comerciales, pues prácticamente Colombia terminará siendo un mercachifle a nivel internacional. Y a lo que voy con eso es, está bien, vamos a negociar con Venezuela, vamos a hablar con Venezuela, pero eso requiere las líneas rojas. Y una primera línea roja es la defensa de la democracia, la recuperación de la democracia, de la institucionalidad en Venezuela. De ese es el punto de partida, y a partir de ese punto de partida, diseñar toda una estrategia integral con Venezuela. Tenemos una frontera de 2.200 kilómetros, una población de comunidad muy grande en el vecino país, y también Venezuela se constituye hoy la gran oportunidad para Colombia en los próximos años en el tema de comercio, de inversiones. Luego no hay que desaprovecharla, pero sobre la base de unos valores y unos principios fundamentales. Doctor Fernández de Soto, el presidente Petro dijo recientemente en una entrevista a la agencia EFE que iba a ir a Caracas. ¿Usted cómo percibe pues lo que sería esa visita de Estado nuestra en ese país? Pues fíjese, ahí hay un tema de fondo de lo que hablábamos ahora con el doctor Rugeles. Uno tiene que tener claro a qué va un país.
Y si va el presidente de la República de Colombia o de cualquier otro país a Venezuela, tiene que tener en cuenta la realidad de Venezuela. Bueno, nosotros la vimos aquí en carne propia, con todo lo que pasó con el expresidente Maduro. Pero uno va, y yo creo que Delcy ha hecho un esfuerzo muy grande. Yo creo que ella está haciendo un esfuerzo grande, sobre todo de ganar confianza. Porque claro, ella no era María Corina. Y en Venezuela pues hay unas rivalidades políticas de los partidos tradicionales y de grupos de la sociedad que hacen que no sea fácil ese posicionamiento. Yo coincido con lo que ha dicho Andrés, hay que tener claridad de qué se quiere. Nosotros hablamos del Respice Omnia, como decía, pero hablamos de otras cosas ya más concretas. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos, como está Venezuela, como está Ecuador, como está el Perú, como está México, de que hay que renovar el multilateralismo. Uno lo vive cuando ha estado en Nueva York, como fue mi caso, 4 años de embajador, y de esos años, pues parte en el Consejo de Seguridad. Si uno no tiene aliados en Nueva York, y especialmente cuando uno está en el Consejo de Seguridad, pues pasa desapercibido. O uno hace alianzas con países que piensen como uno, o va a ser muy difícil. Pero ahí es un punto focal, precisamente para hacer de la política internacional de Colombia una política de liderazgo, una política de renovación de los principios que haya que modificar o agregar. Y creo que esa es una tarea que siempre va a estar presente en la elaboración y en la ejecución de la política exterior. Cristina, quizás en lo de Venezuela también yo agregaría, hay que entender que la relación bilateral con Venezuela dejó de ser bilateral. Acá hay una relación trilateral. Es decir, la relación con Venezuela pasa también por Washington. Eso hay que leerlo y entenderlo así de claro. Es decir, si las empresas colombianas quieren hacer negocios en Venezuela, van a tener que tener algunas licencias americanas para poder operar y poder, sobre todo en la parte financiera. Ese es punto número 1. Luego es una relación trilateral. Lo otro, que en el libro lo señalamos, que hay que evitar es el uso de la política internacional para fines de política interna. Y nosotros sí consideramos que en este momento una visita a Venezuela, ¿cuál es el propósito? O si Petro está buscando tener un rédito electoral en Colombia a partir de esa visita. Entonces, ojo con eso, que no podemos caer en la utilización de la política exterior para fines internos. Doctor Fernández de Soto, hay otra tensión muy grande esta semana en Colombia y pues tiene que ver con la relación que tenemos con Ecuador a raíz de una entrevista de nuestro periodista Juan David Cardoso al presidente Noboa. Pues hay una puja muy grande entre ambos mandatarios. El presidente Gustavo Petro de hecho dijo algo que me imagino es más o menos imposible en el derecho internacional, que es denunciar penalmente al presidente Noboa. Y quisiera preguntarle a usted cómo está viendo esa tensión y ese conflicto creciente con un país vecino tan importante para nosotros como es Ecuador. Sí, a mí me parece que es equivocado sobre todo pelear con los vecinos. Ese es un principio que nosotros tenemos clarísimo en el libro y no puede ser una relación de mala vecindad, sino de buena vecindad. A mí me tocó la creación de las comisiones de integración fronteriza y puedo decirle con absoluta certeza que fue una de las experiencias más gratas de mis 4 años, porque logramos establecer en los diferentes grupos de trabajo que teníamos en esas comisiones, las cosas que se podían hacer. Las cosas que se pudieron hacer fueron muchas. Ahora, eso porque teníamos una buena relación con Venezuela y una buena relación con Ecuador. Pero pues de la noche a la mañana vino toda esta guerra de aranceles con Ecuador. El problema de la frontera con Ecuador es un problema delicado, muy delicado, y creo que Colombia no lo ha atendido bien y eso pues ha llevado a que Ecuador tampoco lo maneje bien. O sea, hemos caído en una trampa inocente, pues porque es que resulta que son nuestros 2 socios más cercanos, ¿sí? Y yo creo que esas relaciones hay que cambiarlas, hay que renovarlas,
tienen que tener unos principios y unos planes de trabajo con los que señalamos en este libro, en la segunda parte del libro. De manera que es un error eso, y es un error la pelea con Venezuela. Ya con Venezuela, bueno, ya de él sí está en un papel activo. El presidente Petro parece que iba a ir a Venezuela, que va a Venezuela, o ya ha ido varias veces, pero va a volver. Y pues yo creo que hay que tener propósitos claros en ese tipo de viaje. ¿Usted teme que estas salidas de política exterior del gobierno Petro sean pues como una búsqueda electoral, como insinúa el doctor Rugeles? Pues no tendría nada de raro, perdón, entre comillas, un torpedo a la política interna. Porque mientras nosotros no recuperemos el consenso que se perdió, tenemos una dificultad muy grande. Mira, los países vecinos, lo primero que miran es si tenemos buena o no buena vecindad. Y lo que pasa hoy en día es que no nos miran como un socio confiable. Y eso no es por el problema de que el consenso interno se acabó, eso es parte del problema. Es porque no hemos logrado, por ejemplo, que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que durante muchos años cumplía un rol excepcional, haya quedado pues como en un cementerio, a la entrada de un cementerio. Porque pues que no tenemos forma de mostrar que Colombia efectivamente es un buen vecino y un buen amigo de sus vecinos. De manera que ese es un reto que tendrá el próximo gobierno, pues porque yo creo que ya el presidente Petro no alcanza nada. Les quiero hacer una pregunta de cierre sobre un capítulo que me parece quizás el más interesante de este libro, y es el que describe el mundo que vivimos hoy, que digamos que lejos de lo que ha hecho Gustavo Petro, o lo que puede hacer o dejar de hacer, o de quien gane aquí, la realidad es que vivimos en un mundo muy diferente al que había hace un par de años. Y yo quería preguntarle, doctor Rugeles, o pedirle el favor de que nos describa brevemente qué fue lo que cambió. Nos cambió todo de la noche a la mañana. Cuando creíamos que la Guerra Fría nos iba a dejar un mundo más seguro, más estable, nos levantamos y nos hemos dado cuenta que este mundo es más frágil, más volátil, más polarizado. Y lo que encontramos hoy es que estamos en un momento de transición. En uno de los libros llamamos que estamos en un cambio de época. Y eso significa que se están cambiando todos los paradigmas, se están cambiando las reglas de juego. Y acá el llamado del libro es a que Colombia haga parte y participe en la elaboración de esas nuevas reglas de juego. El primer ministro de Canadá decía que si uno no hace parte de ese cambio de reglas, de ese juego, termina estando en el menú, ¿sí? Se lo comen. Luego acá el llamado a Colombia es tener una política internacional muy activa, dimensionar muy bien el tamaño y el rol del país, porque no somos líderes intergalácticos, pero sí podemos tener dentro de la región una voz y una presencia, una influencia muy importante. Luego el mundo está en transición, no sabemos aún cómo se va a definir este mundo, pero lo que está claro es que tenemos una competencia estratégica entre China, Estados Unidos, con unos ejes muy claros de influencia, y eso va a marcar de acá en adelante el mundo. Doctor Fernández de Soto, yo le quiero hacer esa misma pregunta, pero enfocada a un tema que a usted pues le debe tocar mucho el corazón, que es las Naciones Unidas y en general el multilateralismo. Es claro que después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, esas instituciones habían amarrado a la humanidad a cierto grado de cordura. Y con la llegada de Trump, esas instituciones hoy están muy cuestionadas y su papel pues ha sido muy limitado. Y quería pedirle el favor también de que nos explicara en qué momento eso sucedió y cómo puede afectar a Colombia. Pues es un poco lo mismo que decía antes. Si uno no tiene buena vecindad y si uno no tiene buenos vecinos y no gana la confianza, pues obviamente su capacidad de ejecutar una política internacional integral, de largo plazo, con una visión de futuro, como dice el doctor Rugeles, entendiendo que el mundo cambió, el mundo es otro, pues obviamente va a estar totalmente lejos de la realidad de lo que está ocurriendo en las regiones. Creo que América Latina tiene todavía la posibilidad de recuperar, por ejemplo, el multilateralismo. Para Colombia, el multilateralismo ha sido esencial en la defensa de sus intereses.
aquí en Bogotá se creó la OEA, para poner un ejemplo. Y creo que Colombia jugó un rol muy importante con unas figuras que habían tenido un papel muy clave para Colombia en ese multilateralismo renovado. ¿Verdad? Que, pues, debo hacer una observación. El multilateralismo también ha cumplido unas tareas muy grandes en determinados temas. Refugiados, asilos, evitar que haya conflictos en algunos lugares. No con todo el éxito que la gente quisiera, pero si no tuviéramos Naciones Unidas o no tuviéramos OEA, seguramente estaríamos creándola. Bueno, doctor Guillermo Fernández de Soto, doctor Andrés Rugeles, millones de gracias por haber estado acá en Semana, por el aporte que hacen de manera permanente a nuestros contenidos internacionales y por presentarle a Colombia este libro, Colombia Global, en la que se puede encontrar pues una hoja de ruta tan clara y un diagnóstico tan sencillo de uno de esos temas que enfrentará el próximo presidente en lo que ustedes llaman la pentacrisis. A ti muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Sí. Y los invitamos a leer el libro Colombia Global. Y acá un pequeño comercial. Todas las regalías del libro han sido donadas a la Fundación Colombianitos, que trabaja por las niñas y los niños en situación de vulnerabilidad en el país. Luego, el libro no solo es un bien público nacional, regional, sino cumple también una función social. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados a esta entrevista y los invitamos a que se conecten nuevamente a todos los programas de Semana Noticias y al cubrimiento que hacemos en nuestra página web y en nuestra revista impresa de los acontecimientos más importantes de la política exterior y de las relaciones internacionales colombianas.